Hola a todos. Antes de nada, dar las gracias al Rosario de las 11 por ofrecernos la oportunidad de contar, de compartir con todos, contigo que me escuchas, el sentido profundo de algo que hacemos en familia, pero que debe ser parte de todas las familias cristianas, que es el hecho de rezar en familia. No obstante, es verdad que la normalidad no se hace sola y que es un estilo de vida que requiere esfuerzo y que hay días, incluso temporadas, que sale como sola, que fluye con agilidad y otras temporadas que se enquista, que parece que se atasca, que no sale, que lleva mucho rozamiento. No obstante, bueno, esto ha sido un poquito la introducción y una vez hecha me presento. Soy Valle, soy esposa y soy madre de familia numerosa. Tenemos 7 hijos en edades comprendidas entre los 27 y los 11 años. Vivimos en Madrid, donde tenemos plantada nuestra casa y donde han nacido la mayoría de nuestros hijos, aunque tenemos raíces andaluzas, raíces que no abandonamos y que nos siguen alimentando. Llevo una cuenta de Instagram muy pequeñita, que quizá por eso hemos conectado con el Rosario de las 11, una cuenta muy pequeñita que se llama Rezar en Familia. No pretende ser un testimonio de vida, de hecho no aparecen muchas fotos nuestras. Lo que busco compartir es lo que escribo, que es lo que llevo en el alma. Y aquello puede vivirse en nuestra familia o lo puede vivir cualquier otra familia. No somos modelo de nada, ¿no? Esta andadura en las redes empezó pues hace ya casi más de 5 años. El primer post, lo podéis ver, es de un día de la Virgen del Pilar. Estaba haciendo un apaño con un marco de fotos, un marco elegante, vistoso, pero que se nos quedó como sin dar sitio fijo y entonces lo utilizamos en casa para las fiestas de la iglesia. Normalmente pues lo sacamos a la palestra, le ponemos una estampa de la fiesta que ocupa y estaba ese día pues haciendo eso, poniéndole una estampa al marco, haciendo un pequeño arreglo floral con 4 cosas que había cogido y para ponerlo en la entrada de la casa, porque así de esa manera pues tenemos más presencia pues ese día de la Virgen, ¿no? En una fiesta suya y de todos nosotros. Y estaba haciendo eso cuando sentí la inquietud de compartirlo. Me vino verdaderamente como una inquietud, me vino la intención concreta de expresar que rezar en familia no es nada extraño ni fuera de lugar, que puede ser algo pequeño, pero que tenga mucha trascendencia y de la que todos de la familia podamos disfrutar. Con aquel post estrenamos 2 de nuestros hashtags favoritos, que son Rezar en Familia y Rosario en Familia. Permitidme que vaya contando cosas que surgen de esta experiencia mía de casi 30 años de familia. Para rezar en familia, no nos engañemos, hay mucho adelantado si la que reza es la madre. Sin duda alguna, el padre también cuenta, y cuenta mucho si es el que tiene la iniciativa de rezar. Pero no suele ser lo frecuente. Cuando lo hace son gestos que quedan muy, muy impresos en el alma de los hijos, pero no suele ser lo ordinario. Entonces, verdaderamente lo primero que hay que conjugar en una familia que reza es que la madre reza. Yo humildemente sí que comparto que
Soy una mujer, una madre, una esposa que reza. Yo rezo. Para mí rezar es hablar un lenguaje que aprendí de pequeña y lo aprendí pues rezando en familia. Es mucho más, pero empiezo por aquí. Tengo muy gratos recuerdos de niña rezando en familia, del rosario, por ejemplo. En la casa de mi abuela materna, de mi abuela María, todas las tardes, a la caída ya del día, cuando ya ha pasado el calor, se sentaba en aquel patio, en su mecedora negra de rejilla, esperando a ver entrar por la puerta del patio a su hermana, la tía Ni. Y cuando entraba, la tía Ni se sentaba a su lado y empezaban las dos a rezar el rosario. Como estaban en el patio, los patios en esas casas son el corazón del hogar, son el eje que vertebra todo el espacio. Pues claro, por allí pasábamos. Pasábamos y las veíamos y las sillas de alrededor se iban llenando. Nos quedábamos nietos y nos quedábamos primas, quedaban hijas. Terminábamos en familia haciendo esto que la Virgen ha dicho tantas veces que le gusta tanto, que es rezar el rosario en familia. Esta misma memoria común es la que queremos, deseamos nosotros como padres dejar a nuestros hijos. O sea, hoy, por ejemplo, en casa el rosario ahora mismo lo rezamos mi marido y yo, ya cuando después de cenar lo rezamos juntos. Algún día se une algún hijo. No es una cosa que tengamos como encasillada y que sí o sí tenga que ser así. Por momentos sí que es verdad, cuando hay intenciones especiales, cuando hay momentos que se viven mal, como pasó por ejemplo en la pandemia, ahí sí que siempre el rosario es una de nuestras primeras armas de batalla y acudimos en bloque, en familia, a rezar el rosario a la Virgen. ¿Qué más cosas rezamos en familia? Pues, por ejemplo, el ofrecimiento de obras. Tenemos la rutina, en casa llevo a los dos pequeños al colegio diario, nada más subir al coche, hacemos el ofrecimiento de obras, aunque ya nos hayamos levantado, aseado, desayunado, es el momento que estamos juntos y antes ofrecemos el día. Lo hacemos rezando el bendita sea tu pureza. Empecé cuando los mayores ya entraban en adolescencias y en edades más complicadas. Empecé a rezar esta oración, es nuestra favorita para este momento del día. El Ángelus a las 12, si estamos juntos, lo rezamos juntos. Al fin de semana, que estemos en alguna gestión, entrando, saliendo, lo rezamos juntos quienes estemos. Si no, pues en el día a día, que cada uno está en su labor, en su trabajo, en sus estudios, pues yo personalmente, que si estoy en casa, pues es el momento de acordarme de ellos, de ofrecer un examen, de ofrecer una reunión de trabajo de uno, de ofrecer rezar por un familiar que acaba de fallecer, acordarse de una amiga que lo está pasando mal, ¿no? Es un momento de parón y acudir a la Virgen. Bendecir la mesa, por ejemplo, que es una cosa que suele hacer la pequeña de la casa. Cuando eran pequeños rezábamos oraciones de la noche juntos. Ahora ya es cosa de ellos. Creo que todas estas son cosas que deberían vivirse con normalidad en las familias cristianas y que no dejaran de vivirse cuando los hijos van creciendo. Pero efectivamente no somos ingenuos y sabemos que no es fácil. Experimentamos que el mundo actual va por otro lado, ¿no? Hoy se promueve una fe sin pertenencia. O sea, por ejemplo, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Hace un par de semanas, por ejemplo, nos tomábamos unas cervezas con unos amigos, un grupo de amigos, un viernes de Cuaresma. Pedimos las bebidas, fuimos a pedir las tapas y uno de ellos preguntó, ¿guardáis la abstinencia? Y yo, no. Una fe sin pertenencia, ¿no? Y nosotros en casa sí, ¿no? Sí guardamos la Cuaresma, ¿no? Tenemos una tradición familiar tenemos la señora Cuaresma, es un dibujo como de una mamá con un bacalao y una sartén y
era una tradición de mi abuela, ¿no? Y siempre ponía en las faldas, en el delantal de la cocinera, pues con esta sartén y este bacalao pasamos la Cuaresma sin cuidado. Lo ponemos en la nevera y es un modo también de recordarnos que estamos en un momento litúrgico de privarnos de algo y que el sacrificio también es oración, que es la oración del cuerpo. A la vez que estamos viviendo una fe sin pertenencia, lo propio también de estos momentos es vivir una espiritualidad sin religión. O sea, qué duda cabe que el hombre tiene anhelos de trascendencia porque acudimos a cosas que son pues como el mindfulness, el budismo, meditaciones, yoga, ejercicios de concentración, de atención, cosas que llenen, que intentan saciar este anhelo de algo que nos supera, pero no le llamamos Dios, ¿no? Nada de esto efectivamente es la fe cristiana. Nuestra fe implica una pertenencia concreta, o sea, a Cristo, y una espiritualidad que se vive en comunidad, en una comunidad grande que es la iglesia y en una comunidad muy pequeñita que es la familia, la iglesia doméstica, ¿no? No estoy cómoda, que me pasa muchas veces y me está pasando más cuando me meto en asuntos de formación o de dar catequesis, pero explícamelo, o tratando muchas cosas de la vida, ¿no? Pues cosas que son de actualidad, que van saliendo y algunas amigas de mis hijas me dicen, pero explícame esto sin Dios. Explícamelo sin Dios. No sé, aquí todos sumándonos a Nietzsche, como Dios ha muerto, ¿no? Pero es que no te lo puedo explicar como si Dios no existiera, siempre digo, ¿no? Como lo decía, a raíz de esta misma expresión, hace un par de semanas, el rector de la Universidad Villanueva, en un simposio que hubo sobre la familia en su universidad, trataba este mismo parecer y decía, pero ¿cómo vamos a soslayar la revelación que es tan grande, que viene del mismo Dios? Y yo añado, ¿cómo vamos las generaciones del pueblo de Dios, millones y millones de familias, demasiadas generaciones para pretender olvidarnos de todas ellas ahora mismo en nuestra generación? Efectivamente, Dios existe. Y como Dios existe, la familia no puede quedarse indiferente. Como dijo la Virgen de Guadalupe, que es la que hemos escogido y está de foto de perfil en nuestra cuenta de Instagram, Dios es aquel por quien se vive. Y si Dios es aquel por quien se vive, ¿tú por quién vives? Quitar a Dios de nuestras vidas es igual a empobrecerlas. Quitar a Dios o simplemente tenerlo ahí como telón de fondo, ¿no? Como están estos armarios detrás de mí, pero a mi espalda, sin darle ninguna importancia, y indiferente para mi vida. La fe no puede vivirse a medias tintas, ¿no? La fe lo es todo o la fe no es nada. Quitar a Dios de la vida de nuestros hijos es empobrecer sus vidas. Yo no sé si somos conscientes los padres de que de este modo no estamos siendo cómplices de que nuestros hijos no puedan llegar a vivir en plenitud sus vidas. Y por tanto estamos siendo cómplices de una felicidad de nuestros hijos que deseándola, estamos restándosela. Recuerdo un día, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, un día que estaba yo bañando al segundo de mis hijos, era muy pequeño, estaba yo bañándolo, ya ahora tiene 26 años, o sea que puede hacer de esto pues, más de 20, bastantes más. Y yo estaba como triste y un poco apesadumbrada, había discutido con mi marido y estaba ahí en ese ritual del baño y le dije a mi hijo le pedí que reza por mamá que está triste. Y no se me olvida lo que me dijo, porque así como hablan los niños con toda esa sabiduría que viene del Espíritu Santo, me dijo, mamá, es que tienes que rezar más. Y tenía toda la razón. Rezar es recuperar la alegría, rezar es recuperar la paz.
Rezar es descansar en quien nos lleva en brazos. Rezar es dar profundidad a lo cotidiano. Rezar es hacer el instante tan ancho que consigamos juntar el principio con el fin de nuestra vida. Rezar es un síntoma de integridad. No rezar es como permitir que nos rompamos en trocitos y además desperdiciamos los mejores y nos quedamos con los peores. Rezar significa no poner nunca límites a la transformación que nuestros deseos pueden alcanzar. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Que no haya límites y que tampoco haya muros que acantonen el miedo en nuestra vida. Nuestra hija pequeña, por ejemplo, me estoy acordando, hace ya unos años, un día me dijo, esta hija comparte habitación con una de las mayores. Y entonces cuando la mayor sale, pues ella, claro, se va a la cama antes y estaba sola. Y un día me dijo, mamá, es que me da miedo dormir sola. Y entonces yo le dije, ¿por qué no coges tu rosario y lo metes contigo en la cama y le vas contando a la Virgen que tienes miedo? Pues desde ese día ya no me ha vuelto a decir que tiene miedo. Y esto no es magia, esto no es magia, esto es confianza, pero confianza con mayúscula, ¿no? Así como en la educación, me estoy acordando de una frase de Robert Spinman que dice que educar es enseñar a hablar, ¿no? Pues en la religión, mi experiencia de estos casi 30 años de madre me ha enseñado, y esos años de niña que he contado, que aprendí rezando en familia, pues en la religión, educar en la fe es enseñar a rezar. La lengua materna no la aprendemos con ninguna utilidad. Cada uno aprende su lengua materna y no la aprende por sacarle luego un partido práctico. A lo mejor eso sería para nosotros, no sé, aprender inglés o aprender chino, o sea, algo que luego le podamos sacar mucho partido. Pero nadie aprende su lengua materna por sacarle partido, ¿no? Aprendemos la lengua materna para hacernos personas. Esto lo dice don José Granados, en un libro que luego os voy a recomendar para que hagáis las tareas de rezar en familia, que a mí me ha aportado mucho y quiero compartirlo. Pues esto es enseñar a rezar, ¿no? Ayudar al hijo a que domine la conversación con Dios, a que aprenda la lengua materna del cielo, a que sea lo que es, mucho más que un hijo nuestro, ¿no? Un hijo de Dios. En uno de los últimos posts de esta cuenta nuestra de Instagram compartí algo de esto, ¿no? Nos veía como que el cristiano es un bilingüe ontológico, ¿no? Si somos cuerpo y alma y aprendemos a hablar nuestra lengua, hay tantas lenguas, ¿cómo no aprender a hablar nuestra lengua del alma, el idioma de la vida interior, con quien vamos a hablar con Dios para toda la eternidad? Un idioma que le vamos a sacar muchísimo partido. Bueno, permitidme que dediquemos también esta segunda parte de este rato juntos a considerar también cómo educamos a nuestros hijos en la vida sacramental. Y me gusta incluso más decir para la sacramentalidad de la vida, algo que se ha extinguido casi hoy día. Porque sacramentalidad es una capacidad que podemos y debemos vivir como una verdadera convicción, como una opción de vida, como una mirada, ¿no? Que podamos tener una mirada sacramental para todo el día, ¿no? Parece muy profundo, pero vais a ver que es una cosa muy sencilla. O sea, educar en los sacramentos. Vamos a centrarnos. Los 7, pero insistiendo mucho más en los del día a día, ¿no? En la misa y en la confesión. Y educar en los sacramentos tiene
un efecto positivo no solamente para la vida cristiana, sino para toda la vida educativa y para toda la vida de la persona. Los sacramentos tenemos el peligro de verlos como si fueran actos de servicio de la Iglesia hacia nosotros, como un servicio que la Iglesia nos da, que nosotros vamos, consumimos, gastamos, aquello se acaba y final. Y eso no es. Pongámonos en la misa, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho recorrer mi vida desde mis misas, ¿no? Y entonces me acuerdo de las misas de cuando era pequeña, en la iglesia del pueblo de mis padres, la Catedral de la Campiña. Un templo tan grande y yo tan pequeña, ¿no? Un poquito mayor en esa misma iglesia, sentada en el primer banco de la derecha, con mis hermanos pequeños, con mis primas, con amigas, ¿no? Gente que seguimos compartiendo vida. En nuestra parroquia, de donde vivía con mis padres, ya de joven. Y recordar, por ejemplo, cuando llegó un párroco nuevo y llenó la iglesia de gente y de vida. Ya casados, recorro las casas que hemos vivido a través de las parroquias, a través de nuestras misas de domingo y de nuestras misas del día a día. Ahora, por ejemplo, las misas tempranas, ¿no? Que tengo, pues mi marido y yo vamos a misa a diario y vamos a misa temprano antes de nuestros trabajos y nuestras obligaciones. Pues ese momento, ¿no? De intimidad conyugal en la Eucaristía, que es el sacramento de los esposos, como decía San Juan Pablo II, ¿no? Todas las misas custodian el mismo relato, la misma narración, ¿no? La de la vida del Señor. Y se vuelve a contar en cada misa una y otra vez. Y dice don José Granados en este libro que os he dicho que en la Eucaristía, a través de la Eucaristía, aprendemos a narrar nuestro relato de una forma íntegra y plena, narrando nuestra historia dentro de la historia del Señor. Al recorrer la vida desde las misas, a veces me da la impresión de que estamos como escribiendo, apoyados todos al pie de la cruz, ¿no? Ahí sentados con las espaldas apoyadas en la roca que sostiene la cruz y que la alza. Y que ahí estoy yo como esposa y que ahí estoy como madre de mis hijos y que si no estamos ahí, ¿dónde estamos? Mejor, ¿no? Por esto, las misas de los domingos en casa son en familia. Siendo muy flexibles, porque ya tenemos hijos mayores y entonces ya pues hay algunos que ya tienen novias, trabajos, viajes, pero si ellos están en casa, saben que la misa es en familia, vamos juntos. Con los pequeños así también lo seguimos haciendo. Y hemos pasado por muchas adolescencias, ¿no? Ahora estamos en la sexta, pero ya hemos pasado 5 completas. Y ha sido siempre un tema que hemos cuidado siempre mucho. Por ejemplo, doy tips, ¿no? Hemos procurado vivir siempre el domingo con un ocio muy tranquilo, ¿no? De bajo perfil, o sea, sin mucho plan. Para nosotros el domingo básicamente es la misa y la mesa o la mesa y la misa. El orden de los factores no altera el producto, pero ese es nuestro plan. O sea, una misa muy especial, la del domingo, y una mesa muy especial también la del domingo. Y hacemos un aperitivo y la comida se cuida más y tomamos un postre, pero nos damos nuestro tiempo para estar, para poder rezar, para poder descansar de verdad en el cuerpo, para poder pasear, para poder estar juntos. Y luego hemos pasado, ya os he dicho, por esta etapa de adolescencia y muchos hijos, algunos de ellos nos han dicho, pues es que quiero ir a misa, déjame ir a misa con mis amigos. Pero lo hemos ido superando. El concepto de misa en casa siempre es en familia. Esos deseos pasan y se asienta mucho más lo que alcanzamos yendo a misa juntos.
Hasta la fecha puede cambiar porque somos como todos, ¿no? Con nuestras miserias, pero hasta la fecha podemos decir que no hemos perdido el hilo de la misa, ¿no? Y no perdiendo el hilo de la misa nos permite que cuando nos perdamos nosotros podamos reencontrarnos en la misa. Así, domingo a domingo, tantos domingos a lo largo de nuestras vidas, vamos aprendiendo a enfocar. La misa no es cualquier cosa, la misa es la diana, puedo decir, en la educación de nuestros hijos. Es el sacramento de la celebración de lo divino, ¿no? Ser parte viva de un sacramento es experimentar y poder disfrutar que el sacramento como se extiende como un chicle y lo contagia todo. Esa celebración pasa al resto del día. Como padres estamos convencidos de que llevar la vida a la misa y traer la misa a la vida es lo mejor que podemos transmitir a nuestros hijos. Y desde la misa al resto de los sacramentos, ¿no? Como una onda concéntrica. Los sacramentos además son signos sensibles y entonces llegan al cuerpo. Con esto que está padeciendo tanto el cuerpo ahora mismo, ¿no? Los sacramentos llegan al cuerpo y en el cuerpo limpian y al cuerpo alimenta y al cuerpo fortalece y al cuerpo suaviza. Los sacramentos abrazan a la persona con su alma, pero con su cuerpo, ¿no? Cuando vemos una misa solita, ¿no? Que tiene poca gente, al salir me entran ganas de ir a la familia y decirles, ¿pero dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? Si aquí es lo más grande, ¿dónde estáis? Otro de nuestros hashtags favoritos siempre es este, ¿no? Santa Misa. ¿Quién da más? ¿Puedes decirme alguna cosa que dé más que la misa? La misa es el rito de paso, dice también este libro, don José Granados, es el rito de paso que nos pone en el lugar oportuno, o sea, desde el origen hasta el fin de los tiempos, la misa nos pone en el sitio en el que tenemos que estar. Rezar en familia, ya ves, es introducir a Dios en el relato de nuestra vida. Cuando nuestros hijos tengan sus propias vidas, esperamos nosotros como padres que no podrán separar pues, lo que es el domingo de la misa, la comida de la bendición, el nuevo día del ofrecimiento, la noche de las 3 Ave Marías, el mediodía del Ángelus, las cuentas del rosario, del rezo de sus letanías, las estampas de nuestras devociones, ¿no? Y así que los significados de todos estos actos esperemos que ya estén inscritos en sus corazones cuando salgan de casa como hijos, ya para montar y formar sus familias. Educar en la fe nos llevará a nuestros hijos a un colegio católico y apuntarlos en la clase de religión. No es eso, educar en la fe. ¿Y la fe se educa en la familia o la fe no se educa? Una oración, ¿no? En familia, una mirada a un cuadro de la Virgen, la Biblia en casa, ¿no? Que no sea ese libro que está en la balda más alta de una estantería cerrada, sino que forme parte del movimiento, ¿no? De la casa. Yo lo saco, la leo, la dejo aquí, luego otro tal, ¿no? Todo suma, todo va hilando una urdimbre de pertenencia a esa misma tradición que han vivido tantas y tantas generaciones de familias cristianas. Bueno, hemos llegado al final, pero no quiero terminar en nosotros, ¿no? Prefiero despedirme desde ti, que me escuchas, desde tu vida de familia, y entonces te invito, ¿no? Pues te invito a que leas este libro, que he sacado bastantes cosas para
como sale al revés, pues te lo digo que es los hermanos Granados. ¿Tendrán fe nuestros hijos? Es su título. Y yo me voy haciendo ya la pregunta, ¿tendrán fe nuestros nietos? Porque ya estamos en puertas de ser abuelos. Pero no lo dudo, que si rezamos en familia, tendrán fe nuestros hijos y tendrán fe nuestros nietos. Muchísimas gracias de corazón por este rato que nos has dedicado de tu tiempo. Un saludo cordial.